Estamos con el senador Aníbal Fernández en su despacho en la Cámara de Senadores de la Nación y en un día muy particular, el día después se puede decir, las horas a posteriori del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual pone un límite a uno de los proyectos fundamentales de reforma de la justicia que obtuvo el oficialismo los votos necesarios en ambas cámaras para impulsarla con el fin de practicar un cambio estructural en uno de los órganos de gobierno de la justicia como el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo analiza usted, senador, uno de los hombres que defendió en el Senado de la Nación este proyecto del oficialismo? En primer lugar habría que situarlo eso, porque, bueno, tanto usted como yo estamos absolutamente inmersos en el tema y lo manchamos y lo conocemos como si de hecho lo hablamos todos los días, pero el hombre y la mujer común no sé si tanto. El Consejo de la Magistratura es un instituto que nace del derecho europeo y que se mete en la Constitución de 1994, cuando se reforma la Constitución, para elegir los jueces. Un instituto que viene del derecho europeo en una Constitución que está hecha a la imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué función tiene que hacer este instituto? Bueno, a través de sus miembros buscar un formato para seleccionar a los magistrados y a los fiscales responsables del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa para su designación. ¿Cómo termina esta situación? ¿A dónde está yendo? Y bueno, no funciona bien. De hecho, ya hubo dos leyes. Esta es la tercera ley que se hace para modificar su composición y su forma de elegirlo, los miembros que lo van a conformar. Y nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué no vamos al origen en Europa de los que trabajaron con este instituto y los copiamos de las cosas que estamos haciendo mal para que entonces empiece a funcionar bien? Pero tanto Francia como España como Italia, fundamentalmente España, que es de donde se copia el modelo que tiene en cuenta el constituyente en la Argentina, les va muy mal, muy mal. Entonces, lo que nosotros hicimos en esta tercera es decir, bueno, el artículo 114 lo que dice es que tiene que haber un equilibrio que se mantiene, son 6 por los legisladores, son 6 por los científicos y académicos, son 6 por la justicia, abogados y jueces. ¿Está mantenido el equilibrio? Está mantenido el equilibrio. Bueno, ¿cómo se van a seleccionar estas personas? Y bueno, los legisladores son elegidos por la voluntad popular. El resto, ¿cómo se va a elegir? Y bueno, en vez de encontrar formas alternativas, busquemos una forma que es la de que se exprese que es el verdadero dueño del poder político, que es el pueblo, es la voluntad popular. Porque en definitiva, cuando hablamos de jueces o de abogados o de científicos o de académicos, no estamos hablando de elección de estos determinados componentes de un segmento para que represente al segmento. Estamos hablando de la única condición que se tiene que tener para integrar este consejo, que es ser político, porque es un consejo político, toma decisiones políticas, no representa ni a los jueces, ni a los abogados, ni a los científicos, ni a los académicos, representa al pueblo de la Argentina. Es más, si vamos a la Constitución y vemos el artículo 22, dice con toda claridad que el pueblo no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes. Con lo cual, lo que estaríamos haciendo ahora es elegir representantes para que integren el Consejo de la Magistratura. Bueno, nos encontramos con el fallo de la doctora Servini Cubría, un espanto a mi juicio, desde la forma en que se lo trae a las piñas para sacar una conclusión sin sentido, e inclusive hace la mención que aparece algo extraño adentro en esto, que es la selección a través de los partidos políticos. La Corte vuelve a repetir semejante cosa. Pero yo invito a que vayamos a una mínima historia de lo que pasó con los partidos políticos. Cuando la Revolución Francesa dejó bien en claro que entre la ciudadanía y el Estado no tenía que haber nadie. Pero durante el siglo XIX se van produciendo la aparición de una nueva figura, que es el partido político, porque solamente era practicable este esquema cuando hablamos de la Comuna de París, pero que era prácticamente democracia directa, pero cuando hablamos de la democracia de un país, es muy difícil resolverlo de esta manera. Alguien va a tener que contener toda esa decisión. Nosotros durante todo el siglo XIX tuvimos un montón de facciones, saavedristas y morenistas, crudos y cocidos, federales y unitarios, mitristas y autonomistas, tuvimos un montón de facciones. Primer partido moderno es la Unión Cívica, allá por 1890, y la Unión Cívica Radical un año después con la Convención de Rosario en 1891. Los primeros partidos políticos. Por primera vez, 100 años después, la Constitución los recoge en el artículo 38 y dice, son instituciones fundamentales de la democracia. Resulta ser que entonces la doctora Servini Cubría y la Corte descubren que las instituciones fundamentales de la democracia
aristocracia, conforme la define la propia Constitución, son un componente que no tiene que participar. Ahora, senador, lo concreto es que la Corte falló en contra de esta elección popular. Sí, pero del circunstancialmente, porque lo que la Corte está haciendo es, en vez de darle el reconocimiento a la voluntad popular para que elija sus representantes, un órgano político, darle la espalda al pueblo, apostar por la aristocracia, apostar por la corporación judicial, apostar por el voto calificado de un grupito que va a decidir quiénes son los que tienen que decidir por nosotros. La actual composición, la actual norma que rige el Consejo de la Magistratura. Lo primero que tenemos que aclarar es que lo tenemos que acatar. Los fallos se acatan, con lo cual nuestra crítica no va a frenarse, se acatan, pero no vamos a parar un minuto de seguir insistiendo hasta encontrar el formato que le garantice al pueblo argentino que lo dejen votar. La Corte le dio la espalda al pueblo argentino, nosotros no. Vamos a seguir insistiendo por todas las formas que nos permitan nuestra Constitución y las leyes para encontrar la salida donde tengan la obligación de dejar que sea el voto popular, la voluntad popular la que elija a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, para que estos en ese consejo elijan a los jueces. Ahora, esto quiere decir que el oficialismo puede elaborar un nuevo proyecto de ley sobre... Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. ¿Alguna pista? Ninguna. Todo lo que esté a nuestro alcance para que nosotros podamos garantizarle al pueblo argentino, que es lo que la Corte le está rechazando, le dio la espalda, que no va a ser la aristocracia, que no va a ser la corporación judicial, que no va a ser lo traído de los pelos, que significa que el voto calificado elija a quienes van a elegir los jueces por nosotros. No va a ser de esa manera. Ahora, también en su momento, ayer salieron algunas declaraciones de la diputada Diana Conti que hablaba de la posibilidad de hacer una apelación. No, bueno, pero yo esas cosas no me meto. Es una visión de ella esa. Yo estoy pensando con seriedad en lo que significa la representación que ostento. A mí me designaron 4.639.000 bonaerenses. Yo represento a mi provincia y en mi provincia hay una visión muy clara de que deben tener derecho a participar quienes son los dueños del poder político, que es la voluntad popular. Esta visión de la Corte de darle un gesto a la aristocracia, de seguir sometiéndose a la corporación judicial, de permitir, porque fíjese qué contraste y cómo se muestra el gesto vergonzante de la Corte respecto de las corporaciones, que el Estado Nacional presentó 3 per saltum. Los 2 primeros, porque estaba el Grupo Clarín, rechazaron o no lo declararon admisible, como dice la ley puntualmente, repararon en rigorismos raquíticos, ínfimos, sobre la ley de servicios de raquíticos, ínfimos, para no tener que tratarlo. Y en este lo declararon admisible para hacerle un gesto a la corporación judicial y darle la espalda al pueblo, que es el que tiene que elegir a sus representantes. No son representantes de los jueces, de los abogados, de los científicos o de los académicos. Son representantes del pueblo y son políticos y tienen que ser elegidos por ello. Entonces, la verdad, la decisión avergüenza, porque no puede encontrarse otra alternativa. Parecida que la Corte solamente se puso unas anteojeras, miró el artículo 114 y dejó de lado el artículo 1, dejó de lado el artículo 16, que define que no debe de haber discriminación y reconoce la voluntad popular, dejó de lado el artículo 31, dejó de lado el artículo 38, que reconoce a los partidos políticos como una institución fundamental de la democracia. Miró el rigorismo del 114, que es el que fija el Consejo de la Magistratura, y se olvidó de pensar desde el punto de vista republicano y democrático qué es lo que marca la Constitución Nacional. Ahora, muchas veces a lo largo de este lapso en el que transcurrió entre la sanción de la ley que modifica la conformación del Consejo de la Magistratura y el per saltum que llegó a la Corte Suprema, distintos medios y distintos opositores especularon sobre la posibilidad de que la Corte falle en el sentido que finalmente falló. Eso es tan viejo como la injusticia. La oposición, por definición literal de la Real Academia Española, lo que hace es oponerse, con lo cual todo lo que nosotros busquemos en conclusiones que mejoren el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con las mayorías agravadas que marca la propia Constitución, no estamos haciendo otra cosa que respetar la Constitución. No, pero mi pregunta ellos lo que van a hacer es festejar cualquier cosa que vaya en contra de las decisiones del Poder Ejecutivo, porque lo que buscan es sacar alguna ventajita politiquera. Nosotros estamos en otro objetivo. Bueno, mi pregunta iba a lo siguiente: si lo sorprendió el tema de la forma en que falló la Corte, es decir, 6-1. Sí, claro que sí. Sí, claro que haya 6 ministros que se pronunciaron en ese sentido. Un constitucionalista rosarino, Néstor Sagüez, que no es peronista, él suele decir, y lo repito muchas veces yo esto, dice:
son tres poderes de la república. Va de suyo que se conoce como se tiene poder político a través del Poder Ejecutivo o a través del Poder Legislativo. ¿Cómo se tiene poder político en el Poder Judicial? Y puntualmente en la Corte, que aparte de ser un tribunal de última instancia, es un poder de la República. Bueno, dice él, de dos formas: por el respeto de la ciudadanía y por el respeto de sus pares. Bueno, la realidad, le doy una mala noticia, acaba de perder un importante respeto por parte de la ciudadanía esta Corte, y acaba de perder un importante respeto por parte de sus pares, porque si ustedes vieran las redes sociales en el día de ayer, hervía Twitter y Facebook, hervía de la bronca que tenía la sociedad de sentirse burlada por la Corte, de impedirle que elijan a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. Han perdido respeto por parte de una parte de los que debieran darle poder político, y han perdido respeto por la otra parte, que somos los legisladores, y que creíamos que teníamos una Corte independiente, y hoy nos damos cuenta que también responde a buena parte de los designios de las corporaciones, ¿no? Ahora, también la Corte en su fallo plantea la posibilidad de una reforma constitucional si se quiere esto, diciendo que esto no se ajusta a la actual Constitución y que si el poder político quiere impulsar esto, tiene que impulsar una reforma constitucional. Es mentira, porque no lo dice el 114, cómo se tiene que seleccionar. Y si nos vamos al debate de 1994, nos vamos a dar cuenta, es decir, cuando uno reforma una Constitución, el constituyente tiene dos formas de comportarse. Una es redactar un artículo de la Constitución de forma tal que sea tan claro y contundente que sea operativo en sí mismo. Artículo 75 respecto de las atribuciones del Congreso de la Nación, por dar un ejemplo gráfico. Y otra forma de redactarlo es cuando enumera, define determinada estrategia y la enmarca y la deja para que sea el Congreso el que defina cuál es la conclusión. Acá lo que está diciendo es que la composición y la forma de selección corren por cuenta del Congreso de la Nación. Mientras que se respete el equilibrio, mientras que se respete lo que exige el artículo 114, lo que estamos haciendo es cumplir con lo que dice la propia Constitución. Bueno, la composición la define el Congreso, la acaba de definir. ¿Cómo se elige esa composición? La define el Congreso, la acaba de definir. Entonces, ¿qué tiene que hacer los jueces en esta causa? No se tiene mucho sentido en esto, porque parecieran ser entonces que es el gobierno de los jueces. Volvemos a ese gesto aristocrático en donde lo que se piensa es para sí mismo, para los privilegiados, no para el pueblo común, que tendría que ser el que tenga la voluntad popular de elegir a quienes lo representen, porque no son representantes de los jueces ni de los abogados, permítame que repita 20 veces lo mismo, ni de los académicos ni de los científicos, son representantes del pueblo y debieran ser votados por la voluntad popular. Bueno, nosotros en ese caso entonces queremos participar de ese tema, y una pena, como dice el doctor Sagüez, que esta Corte, que todos creíamos independiente y que era el sueño de Néstor Kirchner, a quien tuve la oportunidad de acompañarlo como ministro del Interior, de que era una Corte independiente, se está resquebrajando. Nos damos cuenta que realmente representa otros intereses, como sucedió con los dos primeros Persalton. Vamos a insistirle, con rigorismos raquíticos dijeron que no, con dos de los Persalton que podrían haber resuelto un diferendo de 4 años de una ley que tendría que estar funcionando sin ningún inconveniente. Y ahora, en tiempo récord, resuelven este tema dando la espalda al pueblo, que debiera ser el que elija los miembros políticos de un instituto que no menciona en ningún momento la Constitución. En su artículo 8 dice que la justicia estará a cargo de la Corte y los tribunales inferiores, no lo menciona en ningún momento. Y nunca en la Constitución dice que los jueces tendrán como atribución la de elegir a sus pares para que formen parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dudar? No hay nada para dudar. La realidad es que están dadas las condiciones para poder operar en sí mismo y no se ha podido llevar a la práctica por esta acordada de la Corte, que la verdad da vergüenza. A uno le hace sentir vergüenza. Ahora, este hecho concreto que es la acordada de la Corte, y teniendo en cuenta que, bueno, como no tiene instancia de apelación, ¿abriría la posibilidad de un debate sobre una reforma constitucional? No, a ver, que yo puedo comentarle todo lo que me salga a mí en el momento y lo que mi análisis con la cabeza bien fría, porque a mí cuando aparecen estos conflictos, lejos de ponerme nervioso, me ponen más frío todavía. Le podría decir siempre desde un análisis personal. Me parece que debiéramos ser un poco cautos y criteriosos y cuidadosos. Lo primero es aclarar que se acata. No, nadie se va a poner en contra de una decisión de la Corte, aunque esté diametralmente opuesto y sepa y sienta vergüenza por lo que sacaron. Se acata. Lo que nosotros tenemos que hacer es bucear sobre todos los elementos que la propia Constitución y la ley nos otorgan para seguir sobre el particular. Yo no le voy a ceder ni a la Corte ni a ningún juzgado de la Argentina el derecho a gobernar por el Poder Ejecutivo
Ejecutivo y por el Poder Legislativo. Ni mucho menos le voy a ceder a la Corte la posibilidad de que en beneficio de los privilegiados de siempre, de la aristocracia, tiren por tierra y le den la espalda a la voluntad popular. Voy a seguir peleando, alguna vez vamos a encontrar la puerta por donde entrar y vamos a ver, lo vamos a ver nosotros y no mucho tiempo más, que el hombre y la mujer común van a ir a elecciones y van a poder votar aquellos miembros del Consejo de la Magistratura que van a ser llamados a elegir los jueces que van a jugar a todos los argentinos con la misma vara. Ahora, hablando de las elecciones del Poder Popular y de las PASO, ¿no? No va a haber pasos para elección de consejeros. Para ese caso nada más. Pero sí va a haber pasos para las elecciones. 11 de agosto. 11 de agosto para los cargos legislativos que se entran en juego en estas elecciones. La provincia de Buenos Aires es un hervidero, ¿o no? Que se resuelve el día 22. Bueno, pero falta muy poquito. Pero falta. Pero faltan unos días. Pero falta. ¿Cómo? Porque lo que ha habido hasta ahora son distintas... no, hasta ahora lo que hay son alianzas. Son charlas de cola de panadería. Bueno, no hay nada más que charlas eso. De peluquería, como sí, usted claro. se puede decir en algún momento. Son charlas de peluquería. Nadie en la Argentina puede decir que sabe quién va a ser el candidato que encabece, en mi caso, por los intereses que me comprenden, el que cabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién lo tiene que decidir? La jefa del Movimiento Nacional Peronista, que es la presidenta de la Nación. Ella lo va a decidir. Hay otros compañeros, puede haber, que ellos quieran tener decisiones respecto de una lista alternativa. Bueno, tienen todo el derecho del mundo. O presentarse por adentro y competir, o presentarse por afuera, sacarse la camiseta del peronismo y jugar con lo que quieran. Tienen todo el derecho del mundo. Yo no estoy ni expulsando ni pidiendo a nadie. Solo digo, el peronismo se comporta de una sola manera y siempre ha sido su jefe natural, y en este caso la jefa natural, la presidenta de la Nación, la que arme la lista de diputados nacionales y que fije quién es el que va a llevar la batuta, por llamarla de alguna manera, el fronting de la discusión, que va a ser el que encabece la lista de diputados nacionales. Y bueno, cuando eso se resuelva, lo vamos a conocer el sábado. Pero no es que yo me ponga en misterioso, compréndame. Cuando yo fui quien encabezó, perdón por autorreferencia, como dice Orina, hasta acá venía bárbaro. Cuando yo encabecé la lista de senadores nacionales, la lista cerraba un sábado también, igual que en este momento, y yo me enteré el viernes a las 23:30. Tuvo suerte además. Sí, claro. No se enteraron. Viernes 23:30. Y Amado Boudou se enteró que iba a ser vicepresidente media hora antes de que la presidenta la anunciara. Entonces, nunca, no le estoy contando nada que no sea conocido dentro del marco del peronismo. Es un tema para esperar, es un tema para la evolución de la política como la presidenta la esté viendo, porque en definitiva la única persona, además de su condición natural de jefa del Movimiento Nacional Peronista, que tiene toda la información hacia dónde quiere ir y que está imaginando la estrategia, es ella. Bueno sería entonces que otros opinen cómo tiene que armarse esa estrategia. Entonces no hay otro remedio que esperar que llegue el sábado y nos enteremos todos juntos. Yo también, le juro que no, si lo supiera no se lo contaría, pero por lo menos le podría decir que yo lo sé. No lo sabe nadie, quédese tranquila. Ahora, eso es evidente que no se sabe, y es verdad que la historia reciente muestra que se enteran sobre el hecho consumado. Debe ser así, porque si no uno da ventaja. Y en otras épocas que las internas partidarias eran cruentas y eran de voto cerrado, donde éramos un universo bien determinado y bien conocido quiénes eran los que participábamos, decir un rato más rápido antes quién iba a ser el candidato era darle ventaja al otro, porque a lo mejor alguien que tenía en su propia fila se jugaba con el otro porque entendía que en esta lista no tenía lugar. Hoy no es eso, es mucho más noble la política porque se conocen cuáles son las expectativas y el objetivo que se persigue. Yo nunca creí en esas internas, me parecían un espanto, porque ganaba el que mejor logística tenía, o a lo mejor el que tenía más plata, pero no sabía ni de dónde venía esa plata. Hoy todos sabemos de dónde viene, todos tenemos los mismos niveles de publicidad, el partido más grande, el partido más chico, todos hablan de la misma forma, todos acceden a la televisión, a la radio de la misma forma, y bendito sea Dios que así se puede conquistar la cosa. Entonces lo que estamos planteando es, hay que esperar que se vayan cerrando los plazos, tampoco para dar ventaja a los otros. Los que no tienen ningún compromiso con nadie ya pueden anunciar hace 15 días, yo voy a ser el candidato, porque son ellos, lo construyen todo al revés, a partir de que ellos van a ser el primer candidato, y a nosotros no nos interesa que la cosa sea así. Ahora, lo que sí hay es, por un lado, ¿qué va a hacer Massa, ¿no? Bueno, pero cabe dentro del marco de lo que yo comenté recién. Si él, a quien le tengo aprecio personal, es un amigo, nunca mezclo las cosas personales con la política, pero si él cree que están dadas sus condiciones para hacer una lista a él propio,
tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, pero o va a tener que hacer una lista adentro del partido y competir, o va a tener que irse del partido. De hecho, escribió una alianza y competir por afuera del partido en las generales. Y bueno, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Se saca la camiseta del peronismo y va y se vota, se pone a tomar las decisiones que quiera, donde le guste. Tiene todo el derecho del mundo si lo quiere hacer. Ahora, ¿no es raro que no se sepa si va a jugar por adentro o por afuera del Frente para la Victoria? No, porque yo me preocupo por lo que va a ser la jefa del peronismo. Y me interesa cómo se arma la lista del peronismo. ¿Qué va a ser Massa? Es un tema de Massa, no es mío. Si está dentro del peronismo y si él se siente comprendiendo o formando parte de la estructura del peronismo, él va a ver, lo veremos en los actos con nosotros y participando en las cosas con nosotros. Si él no se siente de esa manera, hará sus actos propios, se armará sus esquemas propios y dará su competencia. Ahora, no hay que temerle a eso, ¿no? No, temerle no, llama la atención que uno no sepa si está a favor o en contra a 2 días. Pero es que a mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que yo estoy embarcado en un proyecto y mi proyecto por ahora sigue siendo lo más importante que tiene este país, por no decir el único proyecto serio que contempla un compromiso económico, un compromiso social y un compromiso político. El único que conozco, no conozco ninguno otro. Lo demás son todos atisbos o intenciones expresadas para que nadie conozca cuál es el fin formal que están persiguiendo. Por eso decía yo, el más coherente es Macri. Macri dice todo lo que uno sabe que quiere. No está en contra de que las AFJP tengan mano del Estado, está en contra de que haya asignación universal por hijo, está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de la fertilización asistida. Lo dice. Él está en contra. Entonces, que él por lo menos debe ser la primera y la última vez en que me va a sentir hablar bien de Macri, pero por lo menos es coherente. Él está en contra de todas estas cosas que benefician al hombre y la mujer común y sobre todo a los vulnerables, pero lo dice por lo menos, no es hipócrita. Debo reconocer entonces que es coherente, pero muchos de los candidatos que están en esto piensan como Macri. Es decir, bien clavados en un pensamiento de derecha. Las convenciones colectivas de trabajo, si no estuviera Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, no existirían. Con lo cual, en esta visión también tenemos que pensar desde ese punto de vista con la claridad de que Macri tampoco quiere las convenciones colectivas de trabajo. Macri está definiendo su propio índice en la ciudad y ya va a ver cómo actualiza sus propias obras por su propio índice. Qué casualidad que son los aliados los que trabajan en la obra pública. Bueno, todo este tipo de cosas es coherente, lo dice, por lo menos es gráfico y lo cuenta hacia dónde está queriendo ir. Los otros piensan más o menos lo mismo. De la Sota, varios de los que están en otros partidos que otrora fueran progresistas y que hasta formaban parte de la Internacional Socialista, que hoy tienen un discurso bien de derecha, pero se hacen como que no, como que somos medios progres, no contamos mucho hacia dónde vamos, que es un poquito el enredo que Capriles intentó hacer en Venezuela, creyendo parecerse a la política que planteaba Hugo Chávez, pero que en realidad representaba a todos los sectores de derecha, que si hubiese triunfado hubiese tirado por tierra con todos los beneficios que el hombre y la mujer común y sobre todo los vulnerables recibieron en los últimos años. No tengo ninguna duda de eso. Bueno, hay otro candidato que sí ya dijo que quería ser en su momento presidente si la presidenta no se presentaba, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pensando en el 2015. Ahora, en este momento en el que faltan definirse las PASO, los candidatos para las PASO, nadie se pregunta dónde va a estar Scioli, ¿no? Esto parece estar saldado. Scioli está dentro del Frente para la Victoria. Porque entra en las mismas condiciones que Massa. Si él no se siente cómodo dentro del peronismo que representa y que conduce la jefa del movimiento, que es Cristina Fernández de Kirchner, podrá hacer su lista. Es decir, también le tengo cariño, sería un mentiroso si le digo que no me llevo bien con él como no me he llevado bien con otros compañeros, pero que en el caso personal me llevo bien, le tengo respeto. Ahora, si a él no le gusta lo que la jefa del movimiento lleva a la práctica, tiene todo el derecho del mundo a hacer su lista y competir si no está de acuerdo. Y si él quiere ser presidente, tendrá todo el derecho del mundo, cuando llegue el momento, si es que no hay otra alternativa, de presentar su lista y competir con los otros que presenten su lista. Porque acá la vaca atada no la tiene nadie. Yo tengo la obligación de decir que no solamente no hay posibilidades fácticas concretas hoy, porque el artículo 90 dice que la presidenta puede ser un periodo y eventualmente otro periodo más, que ya es el que está cumpliendo en este momento, pero que ella podría, para eventualmente volver a presentarse, tendría que haber una reforma de la Constitución. Bueno, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no hay ningún proyecto que pida modificar la Constitución. Ergo,
No está en mi agenda esa discusión. Hoy, como están las cosas, si es que él quisiera ser candidato, va a tener que presentarse y competir con otros candidatos, seguramente. Ahora, lo que se dice hoy en día es que el ciolismo lo que quiere son lugares en las listas de diputados de la provincia de Buenos Aires para garantizar la gobernabilidad en la provincia. Tendrán que buscar la alternativa de discutirlo con la jefa del movimiento. Y si la jefa del movimiento en su estrategia cree que debe hacer eso, lo resolverá. Y si cree que no debe hacer eso, también lo resolverá. Porque en definitiva ahí es como se arman las estrategias de la política de un país. Uno compone de la mejor manera con los hombres y las mujeres que están imbuidos de una propuesta política que nos importa a todos y que no se ceden ante cualquier situación, que estén dispuestos a plantarse. Nosotros discutimos vehementemente y defendimos vehementemente la propuesta de democratización de la justicia. Nos encontramos con esta alternativa. Vemos una decisión que avergüenza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ¿qué? ¿Hay que callarse la boca? Yo no me voy a callar. Siempre creí en lo que estaba haciendo, voy a decir las cosas que siento que están sucediendo hoy. Han dado la espalda al pueblo, le han dado los privilegios a la corporación judicial, le han dado los privilegios a los que siempre tuvieron los privilegios. Y cuando tuvieron que dar una discusión, como en el caso anterior de los 2 pedidos de Persalton, lo declararon inadmisible porque estaba Clarín de por medio. Esto pasó siempre en la Argentina y vuelve a pasar con esta Corte. Yo creía que era independiente. Bueno, no lo es. Vamos a un corte y seguimos hablando sobre la interna política en la provincia de Buenos Aires con un senador de la provincia de Buenos Aires, el senador Aníbal Fernández.